Martin Luther King. Una de las principales apariciones de Martin Luther King en el tema de la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos fue en la ciudad de Montgomery, en la cual él era pastor. En Montgomery fue donde ocurrió el boicot de buses, en el cual se vio implicada Rosa Parks, quien se negó a cederle el puesto a un pasajero blanco en un bus y por eso fue encarcelada y arrestada. El boicot de buses consistía en que los afroamericanos se sentaran en los buses y no se dieran el puesto, es decir, que hicieran una desobediencia civil pacífica, no que atacaran a los blancos. Como resultado del boicot de buses, que duró casi un año, se puso fin a la segregación en buses, restaurantes, bares, hoteles, etcétera, que desde ese momento ya era prohibida por la ley. Martin Luther King actuaba por medio de la desobediencia civil como Gandhi, es decir, era pacifista, y como se verá más adelante, esto fue una de sus diferencias con otro gran líder afroamericano como lo fue Malcolm X. En 1967, Martin Luther King crea la Conferencia de Sur de Liderazgo Cristiano, que era una organización pacífica por supuesto. Desde ese momento Martin Luther King empezó a recibir amenazas de su vida, como por ejemplo cuando es apuñalado por una mujer que lo acusaba de comunista. Además el FBI empezó a supervisarlo porque creía que los comunistas se querían infiltrar en el movimiento por los derechos civiles. Otra de las ciudades importantes para Martin Luther King fue la ciudad de Albany. Martin Luther King se dirigió a esta ciudad porque el SNCC, el Students Nonviolent Coordinating Committee, o sea, Comité Coordinador de Estudiantes No Violentos, y la Asociación Nacional para el Avance de Personas Coloradas no estaban obteniendo los resultados que esperaban con la desobediencia civil. Eso se veía que el sheriff Pritchett, quien era muy inteligente y sabía la forma de orar de Martin Luther King, ordenaba el arresto de los afroamericanos que ocupaban restaurantes y hoteles, es decir, que se sentaban ahí sin ningún problema. Ordenaba el arresto de estas personas de forma pacífica. Entonces, los medios no se interesaban tanto en el caso como cuando lo hacían, cuando la acción de la policía era violenta. Martin Luther King se dirigió a esta ciudad y fue enviado a prisión porque en una de las ocupaciones fue arrestado. Además también estas dos organizaciones acusaron a Martin Luther King de no haber apoyado los Freedom Rides, que era cuando los afroamericanos iban de ciudad en ciudad como promulgando sus ideas, y esto por supuesto era muy peligroso. Bueno, continuando con el arresto y el envío a prisión de Martin Luther King, fue por muy poco tiempo, solo duró 3 días ahí, y en general en Albany no tuvo un efecto tan exitoso como si lo había hecho por ejemplo en Montgomery, pero para Martin Luther King sirvió de experiencia para saber cómo actuar en un futuro, como él más tarde reconocería. Una de las protestas más importantes fue la de Birmingham en 1963. Pues no fue una protesta, fue un movimiento en el que se buscaba la desgregación de comercios del centro de la ciudad. La respuesta violenta de la policía favoreció a la protesta, pues puso al pueblo de su lado, y Martin Luther King fue enviado a la cárcel en 1963. Ahí escribió su famosa carta desde la cárcel de Birmingham, que escribió sobre recortes de papel, periódico y revistas, pues no tenía papel para escribir. Cuando Martin Luther King fue puesto en libertad, reunió a varios estudiantes y los convocó para unas protestas. El día 2 de mayo de 1963, más de 1000 niños, jóvenes, adolescentes, estudiantes en general, salieron a las calles a manifestarse, pero 600 fueron puestos bajo arresto. El 3 de mayo volvió a ocurrir lo mismo, pero esta vez la policía actuó de una forma más violenta, usando perros de la policía, agua a toda presión, incluso una catapulta donde se lanzaban ladrillos a los estudiantes. Esto por supuesto indignó a la nación y creó una fuerte crítica al gobierno de Kennedy. El 5 de mayo se volvió a presentar esta protesta, pero esta vez los policías no actuaron como lo habían hecho anteriormente y la protesta andó normalmente. Esto impulsó mucho a que
la gente en general de la nación apoyara el movimiento por los derechos civiles. Malcolm X nace en 1925, proviene de una familia muy numerosa, hay 8 hijos, y tuvo una infancia muy difícil, muy complicada. En primer lugar, cuando él era joven, su padre murió al caer en las vías de un tren. Según el reporte oficial de la policía, esta fue la causa de su muerte. Sin embargo, la comunidad negra y el propio Malcolm X acusan a una organización radical de blancos de haber causado el asesinato de su padre, debido a que éste tenía roces con esa organización. Después de la muerte de su padre, la compañía de seguros no quiso pagarle la póliza de la muerte, pues, a la familia. Y además de esto, su madre fue varias veces amenazada por el Ku Klux Klan, razón por la cual Malcolm X y su familia tuvieron que mudarse a lugares como Wisconsin o Boston. En 1946, estando en Boston, Malcolm X es enviado a prisión por el robo de un reloj y empieza un apetito voraz por los libros, empieza a leer excesivamente. En 1948 es invitado por su hermano a la Nación del Islam, y aunque al principio se mostraba indiferente a la invitación, empezó a mantener correspondencia con el hijo Muhammad. En 1952 Malcolm X sale de prisión y se une a la Nación del Islam. Ahí, como casi todos los miembros, se cambió su apellido por una X, en signo de protesta por aquel cambio de apellido original que tenía. Es decir, la X representa el apellido anónimo, por decirlo de alguna forma, de su antepasado negro. Continuando con el tema de Malcolm X, una de las mayores diferencias que tuvo este personaje con Martin Luther King, otro gran líder en el movimiento por los derechos civiles afroamericanos, era que mientras Martin Luther King era pacífico, Malcolm X apeló a la violencia. Es decir, si a mí me atacaban, yo debía responder. Incluso siempre se mostró muy reacio y amenazante hacia los blancos. Malcolm X fue censurado por la Nación del Islam de los medios de comunicación, es decir, no se le permitió hablar por ellos durante 90 días, debido a unas declaraciones que hizo acerca del asesinato de John F. Kennedy. En 1964, Malcolm X y la Nación del Islam rompen relaciones, y a partir de este momento se crea un periodo de tensión, por decir algo, entre la Nación del Islam y Malcolm X, en el cual la propia Nación del Islam amenazó numerosas veces a Malcolm X. Malcolm además recibió amenazas anónimas y pues de musulmanes. También hubo atentados contra él. Su casa fue incendiada, y aunque no hubo culpables, pues tampoco hubo parientes de Malcolm heridos. El 21 de febrero de 1965, en una conferencia que Malcolm estaba dando, este fue asesinado. Le dieron varios tiros, 16 se dice, y sus asesinos no fueron capturados, solo uno, que fue golpeado por la muchedumbre. Sin embargo, como se dijo anteriormente, cabe destacar esa apelación, por decir algo, de la violencia de Malcolm X en contraste con la actitud de Martin Luther King, que era más pacífica. Entre los papeles desarrollados por los musulmanes en la lucha por los derechos civiles afroamericanos y en la participación que tuvieron en el surgimiento del activismo radical afroamericano, se encuentra la creación de la Nación del Islam en 1930 por parte de Wallace Fard Muhammad. La Nación del Islam era una organización sociopolítica y religiosa que buscaba resucitar la conciencia espiritual, mental y social en Estados Unidos y en el mundo principalmente, pues claramente enfocado hacia los musulmanes. Era una especie de organización radical, pues en primer lugar consideraba que Alá era negro. También es una organización muy antisemita y culpa a los judíos de que ellos tienen toda la culpa del comercio de esclavos. Y pues además considera, por ejemplo, que su creador, Wallace Fard Muhammad, no ha muerto, sino que es la reencarnación de Alá. Más allá de sus creencias, esta organización fue dirigida por mucho tiempo, y su líder más representante fue Elijah Muhammad, de quien se hablará más adelante por haber tenido
nexos y relaciones con Malcolm X. Las Panteras Negras. El Partido Panteras Negras era su nombre completo, aunque no fuese un partido político. Fue creado en 1966 por Huey P. Newton y por Bobby Seale. Tenían como base el pensamiento de Malcolm X, en el sentido en que ellos atacarían si eran atacados. De ahí su nombre de Panteras Negras, pues según ellos una pantera es calmada siempre y cuando no se le ataquen, pero una vez es atacada, la pantera reaccionará sin piedad y con mucha rabia frente a su enemigo. Así pues, este grupo lucharía por los derechos de los afroamericanos y cuando sus derechos fuesen vulnerados, atacarían, entre comillas. Cabe notar en ellos la creación del programa de los 10 puntos, en el cual en resumidas cuentas se exigía libertad, igualdad de libertad, de empleo y de dignidad. Pues aunque la lucha por los derechos civiles ya había rendido sus frutos, había todavía muchas familias afroamericanas que sufrían las consecuencias de las épocas del racismo, además de que todavía había cierto grado de racismo y pues no había, por ejemplo, igualdad en temas de empleo, aunque la ley ya lo contemplara.